Esto es Mente Salvaje, el podcast. ¿Y si la libertad en nuestro contexto fuera solo una ilusión? ¿Y si el libre albedrío no fuera lo que siempre nos enseñaron? Existe una película llamada 13 Pecados que fue lanzada en 2014. Es perturbadora, inquietante y más que entretenimiento pudiera resultar aleccionadora. Cuenta la historia de Elliot, un hombre común, endeudado y desesperado, que recibe una llamada misteriosa, en donde le ofrecen participar en un juego secreto con la promesa de ganar millones de dólares. La dinámica parece sencilla. Cumplir 13 retos. Cada uno más extraño que el anterior. Las reglas son claras. Si cumplía todos los retos, sería rico. Pero si abandonaba el juego, perdía todo lo ganado y además quedaba expuesto públicamente, sin ayuda y socorro, como participante de ese terrible juego. El primer reto fue casi ridículo: matar una mosca. ¿Quién no puede matar una mosca? Elliot lo hizo y de inmediato recibió el dinero. El segundo era comerse a la mosca y al hacerlo recibiría otra recompensa. Al principio todo parecía inofensivo, un poco asqueroso tal vez, pero divertido. Cada reto parecía un juego absurdo, pero cada recompensa lo hacía sentir más atrapado y enganchado a esa dinámica del juego. Pronto los desafíos se volvieron más oscuros. Insultar a un desconocido, robar, humillar, herir a alguien. Cada paso lo comprometía más porque lo que ya había hecho era tan grave que desistir parecía una locura. Elliot intentó salir, pero las reglas lo atrapaban. Si renunciaba, no solo perdía el dinero, también quedaba expuesto y marcado como culpable ante las autoridades de todas las fechorías que lo habían invitado a hacer. La policía comenzó a investigar los actos que él cometía y su vida personal se derrumbó. Perdió la confianza de su prometida, se distanció de su hermano y la sombra del juego alcanzó incluso a su padre. Lo más terrible llegó al final. El mismo juego lo convirtió en enemigo de su propia sangre. Elliot descubrió que su hermano y su padre también estaban participando y que las reglas establecían que solo uno de ellos podría sobrevivir para ser el ganador. La competencia se transformó en traición y la promesa de riqueza en una sentencia de muerte. Al final, Elliot sobrevivió, pero quedó devastado. Internamente estaba roto, había cruzado demasiadas líneas y había perdido demasiado en el proceso. El juego lo destruyó por dentro y aunque sobrevivió, ya no era el mismo hombre. Lo más inquietante es que el juego no terminó con él. Continuaba en silencio, promovido por una élite oscura que manipulaba a personas desesperadas, convirtiendo su sufrimiento en entretenimiento y control. Así funciona muchas veces nuestra vida. Creemos que elegimos libremente, pero estamos condicionados por la inclinación de nuestros genes, nuestro contexto cultural, las experiencias de la vida y las recompensas inmediatas que ofrece el sistema que nos manipula. Por pasiones que nos esclavizan, la mayor inclinación humana es hacia el mal, que siempre promete placer o poder, pero termina hipotecando nuestra voluntad. La verdadera libertad no es hacer lo que uno quiera, sino tener la fuerza de elegir el bien, porque al final todo se reduce a una decisión: vivir atrapado en el juego del mal o recuperar la capacidad de elegir el bien. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mente Salvaje. Gracias por abrir un espacio en este día para escuchar, reflexionar y dejarte confrontar por historias que, aunque parecen ajenas, siempre terminan conectándose con lo más profundo de nosotros mismos. Hoy vamos a explorar juntos un territorio desafiante. Hablaremos sobre el bien y sobre el mal, y de cómo en esa polaridad se revela la raíz de nuestra libertad. No importa desde dónde me escuches, si practicas una fe, si tienes una mente científica, si eres amante de la filosofía, si escuchas por curiosidad o incluso desde el escepticismo. Este espacio es para ti. Aquí no buscamos respuestas fáciles ni verdades absolutas. Buscamos preguntas que despierten el alma y respuestas que sean herramientas para fortalecer el espíritu. Así que ponte cómodo, abre tu mente y tu corazón.
Lo que escucharás no es solo una narración, es una invitación a mirar tu propia vida, tus decisiones, tus batallas internas, y mi deseo es que encuentres aquí más claridad para enfrentar tus desafíos y más valor para elegir con conciencia. Porque todos, de alguna manera, estamos jugando un juego invisible que nos confronta en la búsqueda de la felicidad. El tema de hoy se titula El bien y el mal, la raíz de nuestra libertad. Antes de entrar en el tema de hoy, quiero recordarles algo esencial. La conquista de la libertad no es un destino rápido ni una meta que se alcanza de golpe. Es un camino largo, profundo, que quizá nos lleve toda la vida. Y ese camino tiene 4 territorios que debemos aprender a conquistar: la mente, el cuerpo, las emociones y la dimensión espiritual. No te preocupes por el tiempo que te tome. Cada persona tiene su propio proceso y siempre habrá una nueva faceta que descubrir. Lejos de ser motivo de desánimo, esto debería llenarnos de entusiasmo, porque cada paso nos permite saborear una nueva dimensión de lo que significa ser verdaderamente libres. Imagina que cada avance es como abrir una puerta hacia pensamientos más claros, hacia un cuerpo más fuerte, hacia emociones más sanas, hacia una espiritualidad más profunda. Cada puerta que cruzas te acerca a una libertad más plena. Y créeme, lo disfrutarás. Porque la libertad no es solo un concepto filosófico, es una experiencia que se construye día a día. En cada decisión, en cada batalla interna, en cada victoria sobre aquello que intenta esclavizarnos. Muy bien, comencemos. El bien y el mal son los 2 grandes lentes con los que la humanidad ha intentado comprender y juzgar sus actos, desde la filosofía hasta la religión, desde la política hasta la vida cotidiana. A lo largo de los siglos, pensadores y culturas han ofrecido distintas posturas, que compartiré 3. El bien y el mal como opuestos irreconciliables. Platón afirmaba que el bien es absoluto y que el mal no es más que la ausencia del bien. San Agustín y Santo Tomás de Aquino lo definieron como privación del bien. Kant lo veía como transgresión de la ley moral. En esta visión, el mal destruye lo que el bien construye y ambos no pueden convivir. El bien y el mal como fuerzas complementarias. Esa es otra postura. Heráclito enseñaba que los opuestos generan armonía, que la tensión entre contrarios es necesaria para la vida. Nietzsche, siglos después, cuestionó la moralidad tradicional y planteó que el bien y el mal se definen en relación como parte de una dinámica vital. Aquí se cree que uno no puede existir sin el otro, que en todo bien hay algo de mal y en todo mal hay algo de bien. Tercera postura. El bien y el mal como construcciones culturales. Los sofistas ya sostenían que lo bueno y lo malo dependía de la perspectiva y la cultura. Michel Foucault mostró cómo las normas morales son construcciones de poder que cambian según el contexto histórico. Sartre, desde el existencialismo, afirmaba que no hay valores absolutos. Cada individuo define lo que es bueno o malo. 3 posturas, 3 maneras de entender la raíz de nuestras decisiones, y aquí surge la pregunta inevitable: ¿con cuál de estas posturas te identificas más? Bueno, ya que lo pensaste, ¿qué te parece si cuestionamos estas 3 posturas y planteamos juntos qué significa realmente el bien y cómo se diferencia de lo moral y por qué entenderlo es clave para conquistar la libertad? El término bien proviene del latín bonus, que significa bueno, virtuoso o valioso. Se cree que la palabra bonus se originó a partir de la raíz indoeuropea ru, que significa crecer o prosperar. Desde su origen, el concepto de bien está ligado a la idea de crecimiento, de aquello que impulsa la vida hacia adelante. El adjetivo bueno se utiliza para referirse a algo que tiene un valor positivo. Puede describirse a una persona que actúa con inclinación natural hacia lo correcto, pero también a algo útil, a algo agradable, a algo gustoso, divertido, apetecible. Incluso puede significar grande, superior, algo que trasciende lo común. Sin embargo, más allá de la etimología y los usos cotidianos, quiero ofrecerte una definición más sencilla y práctica. El bien o lo bueno son aquellas decisiones o acciones tangibles o intangibles que generan vida o condiciones de vida. Y no me refiero únicamente a la fecundación o reproducción, aunque en cierto modo hay relación. Hablo de acciones que nos conectan con la plenitud, el bienestar y el propósito.
El bien es aquello que construye, que abre caminos, que fortalece la libertad interior y que nos acerca a la experiencia de la vida en abundancia, de una vida plena. Aquí sí se produce un punto de inflexión. Cuando los seres humanos intentan traducir esta experiencia del bien en normas concretas, surge la moralidad. Y lo moral es el intento humano de codificar lo que se considera bueno en reglas, leyes y costumbres. Pero mientras la moral puede variar según la cultura, el tiempo o el poder, el bien en su esencia permanece como un principio eterno. Lo que genera vida y plenitud nunca deja de ser bueno. Por eso, distinguir entre el bien y lo moral es clave. El bien es universal y vital. Lo moral es relativo y cultural. El bien nos conecta con lo que trasciende. Lo moral nos organiza en sociedad. Y cuando confundimos ambos conceptos, corremos el riesgo de perder de vista lo esencial, que la verdadera libertad se conquista cuando elegimos lo que genera vida, aunque a veces vaya más allá de lo que dicta la moral establecida. Les compartiré una analogía para explicar el asunto. Los patines eléctricos o scooters tienen una historia curiosa. Sus primeros prototipos aparecieron en el siglo pasado como juguetes y durante décadas fueron vistos como entretenimiento, un regalo para los niños, pensado para divertirse en el parque y recorrer distancias cortas. Con el avance de la tecnología, especialmente las baterías de litio y la creciente necesidad de nuevas formas de transporte, dejaron de ser simples juguetes y se transformaron en una opción de movilidad urbana. Hoy en día, en muchas ciudades del mundo, se usan en lugar de bicicletas o incluso como sustitutos de motocicletas para trayectos cortos y rápidos. En una ciudad grande como lo es Guadalajara, el verles como una alternativa de movilidad urbana no fue la excepción. Aquí la movilidad es uno de los mayores problemas cotidianos. El transporte público suele estar saturado y el privado es costoso. Además, el tráfico en avenidas principales, es interminable. Y hasta los traslados más cortos se convierten en un desgaste diario. En medio de esta realidad, los patines eléctricos comenzaron a aparecer como una alternativa inesperada. No llegaron como una solución oficial de transporte, pero poco a poco su uso se ha vuelto más cotidiano, hasta convertirse en una opción práctica y eficiente para moverse en la ciudad. Al principio, quienes los usaban eran respetuosos. Circulaban por las banquetas a baja velocidad, casi como peatones, pero pronto llegaron los abusos. Modificaciones para alcanzar velocidades peligrosas, invasión de carriles de vehículos, imprudencia y falta de consideración hacia peatones y automovilistas. No tardaron en aparecer los accidentes, algunos de ellos documentados en la ciudad, lo que generó preocupación social y presión hacia las autoridades. Ante esta situación, en septiembre del 2024, el Ayuntamiento de Guadalajara reformó el reglamento de movilidad para regular su uso. Se estableció el uso obligatorio de casco y equipo de protección, la prohibición de alterar la velocidad y límites claros máximo 25 km por hora en ciclovías y hasta 30 km por hora en calles locales. Además de la prohibición de circular en banquetas, incluso se abrió la puerta al registro oficial y la recaudación por su uso. Ahora bien, aunque estas normas buscan preservar la vida y la seguridad de quienes conviven con este tipo de transporte, como suele suceder en muchos ámbitos de la movilidad en México y Latinoamérica, siempre existe el riesgo de que su aplicación se vea contaminada por la corrupción, favoritismos o extorsión. Aún no hay registros de que esto haya ocurrido en la ciudad, pero existe una predisposición humana a torcer lo que es bueno en algo malo. Lo paradójico es que así como este ejemplo muestra las posibilidades de corrupción en regulaciones cuya esencia es proteger la vida, también refleja un patrón más amplio. Lo que comenzó como una medida buena puede terminar convertida en un instrumento de corrupción. Y esto pasa en muchas áreas del quehacer social, político, financiero de los seres humanos. En ese proceso, lo esencial puede perderse y polarizarse. Ahora hablemos del mal. Esta es una palabra antigua, cargada de significados que atraviesan culturas y épocas. Su raíz etimológica proviene del latín malum, que significa lo dañino, lo perverso, lo que causa sufrimiento. En el griego clásico se usaba kakos para referirse a lo vil, lo injusto, lo corrupto, lo opuesto a la virtud. En la tradición hebrea aparece el término ra, que significa calamidad, desgracia o maldad, y se aplicaba tanto a acciones humanas injustas como a juicios divinos. En sus usos originales,
El mal estaba asociado a 3 grandes dimensiones: a lo físico, a lo social y a lo espiritual. En lo físico, en la enfermedad, el dolor y la desgracia; en lo social, a la injusticia, a la corrupción, al abuso de poder; y en lo espiritual, al pecado, la idolatría, a fuerzas contrarias divinas. Los filósofos griegos fueron los primeros en reflexionar sobre el concepto. Platón lo entendía como ignorancia del bien, una falta de conocimiento que desviaba al hombre. Aristóteles lo veía como una privación de la virtud, una ausencia de excelencia moral. Los romanos lo usaban en el derecho y la medicina: malum corporis para la enfermedad y malum publicum para una desgracia del pueblo. Los profetas hebreos usaban el término denunciando injusticias sociales y corrupciones del corazón. Así, el mal no es solo una palabra, es la manera en que en la cultura o muchas culturas han nombrado aquello que destruye la vida, que rompe la convivencia y tuerce lo recto. En resumen, el mal está definido como la distorsión de lo bueno, la predisposición humana a contaminar lo que era puro. Se nos ha hecho creer que lo malo es aquello prohibido, vetado para cierto grupo de personas, limitándoles el placer, pensando que en realidad eso que está prohibido nos elevará, nos generará más placer y nos permitirá disfrutar de la vida plenamente. Y en cambio, se entiende a la pureza o lo bueno, en contraste, es algo aburrido, que portarse bien es vivir sin riesgos, sin desafíos, sin propósito, que el bien es convertirte en un ser blandengue. Esa idea sí es completamente correcta. El mal, en todas sus formas, destruye, corrompe, roba, acapara y marchita. El bien, por el contrario, desafía la vida, preserva la dignidad y eleva el potencial mental y de vida del ser humano. En la Biblia, la primera vez que aparece la palabra bueno es en el relato de la creación. La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Entonces dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas. Este primer acto nos revela algo profundo. Lo bueno es aquello que genera vida, que ordena el caos, que ilumina lo oscuro. En el segundo día, Dios separó las aguas y vio que era bueno, porque esa separación permitiría que la tierra produjera plantas y que los animales pudieran habitarla. Día tras día, cada elemento creado era declarado bueno, porque cada uno contribuía a sostener la vida. Y al final, cuando creó al ser humano, la corona de la creación, también lo llamó bueno. Al principio, nuestra naturaleza estaba orientada hacia la vida. Conocíamos solo el bien. Pero hubo un evento que nos cambió para siempre: la aceptación de la ideología del mal. Eva escuchó la voz de la serpiente que sembró codicia y desconfianza, haciéndole creer que Dios ocultaba un conocimiento capaz de convertirla en diosa, con poder sobre el bien y el mal. Eva le creyó y aceptó esa ideología. Y Adán, al verla, decidió compartir su destino. Como un Romeo, bebió el mismo vino que ella tomó por amor, sin imaginar que esa decisión los reprogramaría a la inversa. De inmediato se vieron desnudos. El mal tiene esa característica, es destructivo, expone lo que está encubierto, saca lo peor de nosotros, rompe con la inocencia. Y así llegó la primera pelea marital, buscando quién era culpable de haber abierto la puerta de la decadencia que entró al planeta. La oferta tentadora expuesta a Eva, de ser como diosa, terminó convirtiéndola en esclava de la culpabilidad. Esa herida se reflejó a lo largo de la historia humana y la vemos hoy en la lucha entre el patriarcado y el feminismo, entre ricos y pobres, entre sabios e ignorantes, entre blancos y personas de color, entre burgueses y plebeyos, izquierda y derecha, católicos y protestantes. Todos intentan convertirse en la idea que guíe y salve a la humanidad, o simplemente se buscan culpables. Pero la solución ha estado ahí desde el principio. Solo Dios puede dar vida y solo Dios es bueno. Solo relacionándonos con Él de manera transparente podemos volver a reconocer lo bueno que está escondido en nosotros. No digo que no exista bondad en el mundo, pues la chispa de la vida aún es un vestigio de la bondad del Creador. Pero son pocos los que saben en su vida cotidiana
elegirla, reconocerla, agradecerla y disfrutarla. Imagínate ahora, un ser humano sonriente, optimista, inteligente, saludable, un hombre o una mujer con empatía por las necesidades de los demás, interesado en las causas nobles, incapaz de dañar a otro para su propio beneficio. Imagínate un hogar donde realmente hay amor, comprensión y respeto, un hogar con dificultades sí, pero donde ambos entienden que son compañeros de viaje, apoyo mutuo para cumplir su propósito de vida. Imagínate hijos amables, enfocados, sin heridas de maltrato psicológico o físico, o con las herramientas necesarias para elegir una vida en plenitud. Ese es el retrato de lo bueno. Si tú lo tienes, felicitaciones, porque esto es lo que preserva la dignidad humana, lo que desafía nuestra vida con propósito, porque esos resultados no son fáciles de conseguirse. Lo bueno en realidad no es aburrido ni blando. Lo bueno es la fuerza que sostiene la existencia. Con este contexto, hablemos de cómo algo bueno ha sido distorsionado por la humanidad y cargado de connotaciones negativas de control: el matrimonio. Hoy muchos lo consideran un invento humano para someter a los individuos, pero su origen no es humano sino divino. Desde el principio fue instituido como la base de la sociedad, como el espacio donde la vida se multiplica y la familia se forma. En el libro de Génesis leemos: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Génesis 2:24. Esta frase describe la unión física y espiritual entre un hombre y una mujer, una institución sagrada que en su esencia es una bendición, la oportunidad de dos personas de amarse, apoyarse mutuamente y generar vida. Sin embargo, el mal ha contaminado nuestra percepción. La falta de libertad interior y el egoísmo de los contrayentes ha hecho que el matrimonio sea visto como una carga, como presión o servilismo. Lo que nació como un regalo divino para sostener la vida y la sociedad se ha convertido en un campo minado para debilitar nuestras familias. Y esta problemática no es reciente, sino antigua, y ha sido diferente en cada cultura. Desde los primeros relatos humanos se podía visualizar la problemática. Cuando se anula la individualidad y el propósito de una persona, por más noble que sea la causa o la institución, ésta pierde su esencia y queda bajo la cadencia del mal. El mal convierte lo que fue diseñado para dar vida en un instrumento de control. Lo que fue creado para unir, ahora es un motivo de división. Así ocurrió con el matrimonio, pero también con otras normas y valores como no asesinar, no robar, no estafar, no aceptar sobornos, estudiar, trabajar, respetar, tolerar. Todas estas normas éticas y morales tienen su origen en una virtud universal, pero cuando se contaminan por el egoísmo humano, se perciben como cargas, como cadenas, como imposiciones. El reto está en no abolirlas, pero sí en redescubrir su origen, la intención, su esencia, volver a verlas como lo que son: expresiones de lo bueno, caminos hacia la vida, invitaciones a la dignidad, porque lo que Dios instituyó como bendición, el mal lo ha querido transformar siempre en opresión. Y ahí está el meollo del asunto, nuestra decisión: reconocer lo bueno y vivirlo con propósito, o dejar que el mal lo distorsione y lo convierta en una ruina. Tal vez puedo sonar pesimista, pero hay muy pocas personas así, ecuánimes, con alto sentido del bien, con sabiduría e inteligencia para no ser ingenuos, emprendedores, líderes diferentes que marcan la pauta y dejan una huella positiva en el mundo. Yo creí nacer con una estrella, pero las circunstancias de la vida la apagaron, tanto que muchos que conocían a mi familia no daban un peso por nosotros. Al contrario, algunos se alegraban de nuestros tropiezos, como si los pecados de nuestros padres fueran una condena que debíamos repetir. Y sí, las malas acciones se heredan, a veces conscientemente, otras sin darnos cuenta. En mi caso fue de ambas. Me equivoqué y muchas veces arruiné mi autoestima y entregué mi voluntad a malos hábitos. Recuerdo noches de silencio donde me preguntaba si valía la pena seguir, si había un propósito para mí. Caminaba con la sombra del fracaso sobre los hombros, convencido de que mi futuro sería oscuro y triste. Pero un día, en medio de esa oscuridad, Dios tocó la puerta de mi corazón. Yo me decía ateo, y aún así, Dios entró en mi corazón y en mi vida. Y cuando entró, todo cambió. Lo que hoy tengo lo considero misericordias. Estudié comunicación,
Trabajé como coordinador en organizaciones que cuidan el medio ambiente. Produje cortometrajes, videos, guiones, canciones, documentales. Hace unos años atrás recibí una mención honorífica en un festival de cine. Tengo amigos que son una bendición, una familia que me quiere, pero sobre todo, mi mayor tesoro es el conocimiento de Dios, el propósito que me dio y su maravillosa compañía. Y no creas que soy perfecto, ni que todas mis elecciones son el bien, ni que vivo en un parámetro de libertad absoluta. Al contrario, tengo días malos, días de duda, días de cansancio, pero ahora tengo una mayor capacidad de gozar eligiendo el bien. Y cuando caigo, me levanto, porque por amor al bien y lo que éste me ha dado, no me pienso rendir. Así que tú tampoco te rindas. Avanza, aunque tu estrella parezca apagada, aunque otros se burlen de tu historia, aunque el mal te diga que no hay salida, haz de Dios tu mejor amigo y notarás la diferencia. Él puede encender de nuevo la luz que pensabas perdida. Gracias por acompañarme en esta primera temporada de Mente Salvaje. Ha sido un viaje de preguntas, de historias, de confrontaciones y de esperanza. Un abrazo. Mente Salvaje en podcast.